Bien. Entonces, estamos en la serie de Cristología y hoy vamos a estudiar algo poco común en el púlpito. Este es uno de los nombres muy exclusivos de nuestro Señor Jesucristo. Y encontramos este nombre de Cristo en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, en un mensaje que Cristo le está dando a la iglesia de Laodicea. Esta serie que ya la hemos predicado, las 7 iglesias de Apocalipsis, y en este caso es la 7ª iglesia, y la lectura empieza en Apocalipsis 3, 14. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto no eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Vean ustedes el nombre que con el Cristo se autodescribe, el Amén. Y este es el tema de esta mañana: Jesucristo, el Amén de Dios. Oramos. Glorioso Rey de la eternidad, Rey soberano del universo, por los preciosos méritos de Jesucristo, elevamos nuestra oración para suplicarte que nos enseñes tu palabra, Señor. Reconocemos que no sabemos y hoy queremos venirte a pedir tu bendición a nuestra mente, entendimiento y corazón y nuestra alma, para que podamos saber por qué Jesucristo es el Amén de Dios. Ayúdanos a entender esta palabra que mal usada en muchos grupos cristianos, y ayúdanos a usarla con la verdadera reverencia que esta palabra debe de ser usada. El Amén. Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, es cierto, hermanos, que esta palabra Amén es una de las palabras más mal usadas. En lo personal, en muchas iglesias se les llamaría iglesias amenas, ¿no? Son iglesias amenas porque 5 o 7 personas, amén, leen la Biblia y ya tienen ahí la Biblia abierta, amén, no, y hermanos, vamos a ir a tal convivio, amén. Por eso me refiero que son muy amenas, ¿no? Amenas de amén. No, hermanos, o sea, a través del estudio de esta palabra vamos a entender que a veces sí el cristiano tiene que decir amén para reconfirmar lo que se está diciendo. Pero el extremo es un exceso de amén para todo, de una forma innecesaria, y la otra que nunca dices amén, nunca, ¿no? De tal manera que hoy Dios nos ayude a tener el equilibrio en el uso de esta palabra, pero sobre todo entender por qué Cristo es el Amén de Dios. Entonces aquí vemos, dice: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto. Bien, entonces vamos a hacer algún ejercicio, porque, hermanos, hoy por primera vez en 30 años voy a pedirles a todos ustedes, a todos, hermanos y hermanas, que en una parte del sermón voy a darle lectura a algunos versículos, y los que estén de acuerdo con ese verbo en imperativo, ustedes digan amén, confirmando con su propia boca que están de acuerdo con la orden que se está dando en la Biblia hacia ti y hacia mí. Pero yo se los aviso. ¿Por qué? Porque esta frase de amén, la interpretación más sencilla es la de que así sea, ¿sí?
que así sea. Es una confirmación de una orden, es una confirmación de algo que la autoridad está mandando. Sí, ejemplo, el amo que tenía siervos. El 1 de octubre vamos a empezar a sembrar, señores, que así sea. Y en tal fecha los quiero a todos aquí para recoger la cosecha. Que así sea. Amén. Y amén, amén es la reconfirmación de una afirmación. La reconfirmación de una afirmación. Amén, amén. De tal manera que lo que vamos a ver ahorita en este estudio es: Dios habla y el pueblo dice amén. Dios habla y Jesucristo dice amén. Dios habla y la iglesia dice amén. Y al final lo que yo voy a hacer es leer versículos que te involucran a ti y a mí, y tenemos que decir amén si tú y yo somos nacidos de nuevo. No de la boca para afuera, sino con un corazón dispuesto a obedecer. Por eso este amén, si empezamos a entender, el amén es una evidencia de sujeción y sumisión. Que así sea. Me someto a lo que Dios está mandando, amén. Por ejemplo, si leemos los 10 mandamientos, a cada mandamiento yo voy a decir amén. ¿Sí? A cada decreto voy a decir amén. Sí. A su verdad absoluta, eterna, voy a decir amén. Sí. Pero lo más increíble es cuando Cristo dijo amén. Otra vez, que así sea. Cuando Dios el Padre dijo: tú vas a ir a morir como sustituto de los pecados de todos los predestinados. ¿Qué dijo Cristo? Amén, que así sea. Tú vas a ser crucificado. Amén. Tú vas a vivir como entre los pecadores. Amén. Por eso, repito, la palabra amén está envuelta en un halo de sujeción y de sumisión. Por eso el creyente cuando ora, cuando implora, cuando ruega, no, al final dice: que así sea tu voluntad. O sea, haz tu voluntad aquí en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, ¿no? Y yo te pido en esta mañana, y así, que así sea. Me someto a lo que tú digas. Si tú dices que no, que así sea. Si tú dices que sí a mi oración, gracias, que así sea. Pero es la sumisión del siervo a la voluntad del amo, que así sea. Lo que tú digas está bien. Por eso, cuando esas iglesias amenas, ¿no? Hermanos, ¿ya tienen su Biblia abiertas? ¡Amén! ¡Amén! Hermanos, vamos a pasar a cantar un coro. ¡Amén! ¡Amén! O sea, es un uso irreverente. No entienden, no comprenden el uso, y como periquitos repiten lo que han ido a ver en otros grupos. No, hermanos, la palabra amén, inclusive vean ustedes la reverencia que hay en la palabra amén, tanto que Jesucristo es el amén. Él es el que confirma las promesas y las decisiones de Dios. Por eso, dentro de todo el programa de la cristología puse este nombre de Cristo, el amén. Entonces, Cristo es el amén de Dios, porque en Cristo están confirmadas todas las promesas, decretos, pactos y la voluntad de Dios en Cristo.
A cada promesa, decreto, profecía, pacto que Dios estableció, Cristo se sometió al Padre y dijo que así sea. ¿Vas a pagar la deuda de todos los predestinados? ¿Implica ir a la cruz? Sí. ¿Implica que el Padre lo iba a abandonar en la cruz? Sí. ¿Y qué dijo Cristo? Que así sea. Por eso, hermanos, cuando el creyente regenerado ya se sometió a la voluntad de Dios, a todo lo que Dios le pide, le dice amén, porque no te está pidiendo algo que no haya hecho por ti. Otra vez, no te está pidiendo algo que Él no haya hecho por ti. Por eso yo sigo con el énfasis: el cristianismo es vida por vida. Ya la di por ti, dámela. Y por eso Cristo en Lucas 6:46 le dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis mi voluntad? O sea, parafraseando con el tema de esta mañana, ¿por qué me dices amén y no cumples tu amén? ¿Qué burla, Dios? ¿Qué burla? ¿Qué traición a lo que yo ya le dije que sí voy a hacer? Por eso, repito, es muy solemne esto. De tal manera, hermanos, que el amén, escuchen, el amén garantiza el cumplimiento de todo lo que está determinado por Dios. O sea, Jesucristo, voy a salvar a todos aquellos, voy a perdonar, salvar y a justificar a todos aquellos por los que tú mueras, ¿verdad? Y en ese momento Cristo dice, así sea, yo voy a pagar a la cruz. Pero el que Cristo haga lo que está comprometido a hacer, garantiza que esta promesa, este decreto, este pacto, esta profecía se cumpla. Hay una interacción entre los dos, el Padre y el Hijo. El Padre con esta promesa, decreto, profecía, pacto, cualquier cosa así, que va a cumplir, y Cristo cumpliendo su parte, de tal manera que las dos se unen, tanto la profecía con el cumplimiento, y el predestinado termina siendo el objeto de esa bendición. Gracias a que Cristo sí es el amén de Dios. Cristo sí cumplió con su parte. Por eso me voy a adelantar al final. Repito, me voy a comer el pastel, la última rebanada del pastel de hoy, ahorita, porque esto es lo más solemne, hermoso, maravilloso, porque cuando Dios estableció todo el plan de redención y Jesucristo dijo, amén, así sea, yo lo voy a cumplir. Cristo dice amén al Padre, viene a la tierra y escuchen, en la cruz de Calvario, cuando Cristo le dice al Padre, tetelestai, consumado es, consumado es. ¿Qué está haciendo el Hijo de Dios? Está diciendo, lo que yo te dije a ti, Padre, que así sea, aquí en la cruz lo estoy cumpliendo. Consumado es, la obra fue terminada, el pago de la deuda judicial contra los pecados de los predestinados ya fue pagado. La justicia se encargó de cobrarme a mí en la cruz todo lo que ya ellos debían. Tetelestai, así lo dice la Biblia, ¿no? Tetelestai. De tal manera, hermanos, que después de entender la doctrina del amén, entiendes la gloria que hay en el consumado es. Lo prometió al decir que es amén y lo cumple en la cruz de Calvario. Y así, hermanos, empiezan a caer muchos veintes en nuestras almas, de tal manera dice, no lo había visto así, no lo había visto así. Ay, qué claro es, sí es cierto. Por primera vez comprende y tu mente empieza a armar un rompecabezas que empezamos a entender esas grandes verdades. Por eso, la palabra amén no solamente significa que así sea. La palabra amén significa también verdaderamente, ¿no? O sea, una ratificación que es una verdad.
Siguiente, estoy de acuerdo, amén, ¿no? Pero el sentido más importante para nosotros es que así sea, así se puede hacer, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo verdaderamente que así sea. Por eso, que Cristo sea el amén es la garantía de que todas las promesas, profecías, pactos, acuerdos de Dios se van a cumplir. Si Él es el que se compromete a pagar y a cumplir todas las profecías, hermanos, todo eso está garantizado. Y uno de los ejemplos que quería poner yo hoy, pero me voy a ir, un sermón es un tronco, ¿no? Un sermón es un tronco. Y una ilustración es una ramita. Entonces, este ejemplo que quería mencionarles, el sermón es el amén, una ramita para ilustrar el amén, otra ramita para ilustrar el amén, pero este ejemplo nada más lo voy a mencionar porque es tan rico que es una ramita que se va así, y 5 kilómetros allá termina la ramita. Y me serviría mucho para ilustrar el amén, pero es mucha información. ¿Cuál es el ejemplo? El ejemplo es muy sencillo. ¿Cuál? El de Abraham. Dios le promete tierra, le promete descendencia, un hijo, y le promete ser de bendición. Dios hizo una promesa a un hombre y Dios cumplió esa promesa en ese hombre al grado de que todavía seguimos viendo un pueblo que se llaman los judíos, que es el cumplimiento de esa promesa hecha a un hombre llamado Abraham desde Génesis capítulo 12. Y hasta ahí llego, ¿no? Entonces, porque hay mucho que decir de qué forma se cumplieron, cómo le hizo Dios para cumplir esa promesa. Hermanos, a cada creyente, a Moisés, a David, a Nehemías, a cada creyente les hizo promesas y fueron cumplidas. Escuchen, fueron cumplidas en Cristo. Por eso, este amén siempre tiene que ser expresado de una forma afirmativa. Déjenme poner un ejemplo, no es un buen ejemplo, es un mal ejemplo, pero es una forma de ejemplificarlo, ¿sí? Hijo, el próximo sábado vamos a ir a tal parte, necesito que estés listo, ya bañado y arreglado a las 7 de la mañana. Sí, papá, ¿no? Le dice al otro hijo, necesito que el sábado estés arreglado a las 7 de la mañana. Y, sí, papi, sí, a las 7 está bien, no, cuenta con eso. Ese es el amén. Porque el amén se expresa de una forma afirmativa. Se expresa de una forma determinante. Voy a poner otro ejemplo que me va a ayudar a que podamos entender. Escuchen, la solemnidad que hay en el amén. Pancho, recibes a esta mujer como tu esposa para formar una familia, etcétera, etcétera. Y él dice, ¿me puede repetir la pregunta? ¿No? Ya casándose, ¿no? Pancho, ¿recibes a Eufemia como tu esposa para formar una familia, etcétera, etcétera? Sí. Todo mundo va a decir, no, esto, saliendo de aquí se divorcian. Hay tanta duda en esa persona. Ahora, ¿cómo sería el amén? Bueno, Pancho, ¿recibes a Eufemia? Sí. Espérame. ¿Recibes? Sí, no, ni me preguntes, sí. Es una forma afirmativa, con reverencia, con respeto. Sí, yo sí quiero. Por eso esas iglesias amenas que no entienden el concepto de la reverencia, afirmación y determinación que hay en el amén, no lo puedes usar
tan vanamente. Por eso, Pancho, ¿recibes Eufemia? Sí, con todo mi corazón, para toda mi vida. La acepto desde hace 10 años que la conozco, la acepté. Hoy oficialmente ya es mi esposa, ¿no? O sea, agregas. Es un sí voluntario, afirmativo, determinante, reverente. Es ese el amén. Por eso, de esa misma manera, cuando lleguemos al momento donde ustedes van a decir amén a los principios de la Biblia, no a mí, ¿verdad? En el silencio de su corazón le va a decir a Dios amén. Por eso, hermanos, este sí es la autoridad que yo le doy a esa afirmación, porque reconozco la soberanía de Dios y con autoridad, firmeza, respeto, reverencia digo sí. Entonces, esto es lo que empieza a implicar el amén. Y gracias a Dios, hermanos, que Cristo dijo amén a la lista. Cuando Dios, según Efesios capítulo 1, dice Dios que tiene el libro de la vida. El libro de la vida, ya hemos tomado sermones al respecto. El libro de la vida es el libro, obviamente Dios no tiene librerías ni hojas de papel, ¿no? Es una figura donde Dios en un libro apuntó el nombre de todas las personas, ¿no? Juan Pérez, Pancho López, Eufemia, Gertrudis, ¿no? Ahí están todos los nombres de los predestinados, de tal manera que, pues dice la Biblia, que de lo vil del mundo, de lo menospreciable, escogió Dios las personas que teníamos, que muchos dedos nos señalaban, porque lastimamos a mucha gente, porque causamos dolor a muchos, y ese tipo de gente es la que Dios escogió, porque ante la justicia Dios tiene más gloria de perdonar, dice la Biblia, a una prostituta que a alguien que se siente buena. Es que yo nunca he hecho nada malo. Entonces no necesitas a Cristo, porque Cristo vino por pecadores y Dios tiene más gloria. Imagínense los billones de ángeles que vieron que esa mujer se prostituyó y que ahora es salvada. O sea, no ponen los ojos en esa mujer salvada que te dedicaba a la prostitución, sino en Dios. Dios, ¿la escogiste? Sí. Dios es más glorificado. Entonces, en el libro de la vida, donde hay mucha gente con un pasado terrible, Dios se glorifica a sí mismo. Entonces, Dios le muestra al Hijo de Dios que que Cristo va a morir por ellos, ¿no? ¿Y qué dijo? Que así sea. O sea, por lo peorcito de la sociedad. Por lo peorcito de la sociedad. Por eso, este amén nos lleva a entender que no está bien que un cristiano dude. No dudes del Dios de la verdad. No dudes del Dios inmutable. No dudes del Dios fiel. Hermanos, la palabra fiel desgraciadamente se ha usado mucho con infidelidad sexual, infidelidad matrimonial, pero no, hermanos. Esta es una parte de la palabra fiel. La palabra fiel la palabra fiel significa digno de confianza. La palabra fiel significa que va a cumplir su palabra. O sea, este hombre prometió sostenerte, lo está cumpliendo. Este hombre prometió protegerte, lo está cumpliendo. Este hombre se comprometió a hacerte el responsable de la economía de la casa, se está comprometiendo, lo está cumpliendo. Es fiel porque está cumpliendo su palabra de proveedor, protector, etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? La palabra fiel no tiene que ver nada más con que te engañe o no te engañe. No, hermanos, eso es más allá. Por eso no dudemos. Dios es veraz. Dios cumple su palabra. Dios es el amén. Cristo es el amén. Él ha jurado, dice en Hebreos, que la salvación no se puede perder.
La salvación no se puede perder. Número uno, Dios es inmutable, no cambia. Número dos, Dios hizo un pacto que no cambia, es incondicional. Y número tres, ha jurado. ¿Por qué dudas? Que tu pastor ignorante te dijo que la salvación se pierde. Ve y enséñale. ¿Te quieres que te muestre 100 versículos? 100 versículos de que la salvación no se pierde. Pero bueno, entonces, no solamente Dios hace promesas, profecías, pactos, decretos, sino al final le pone su rúbrica, le pone amén, que así sea, lo voy a cumplir, lo voy a hacer. Entonces, por favor, vamos a 2 de Corintios, capítulo 1. Este es el segundo versículo importante de esta mañana, 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 20. Dice Pablo, en la iglesia de Corintios, capítulo 1, versículo 20, dice: porque todas las promesas de Dios son en Él sí, y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. ¿Qué está diciendo ahí? Que no va a cumplir todo lo que prometió, hermano. A lo mejor tu esposo promete y no cumple, ok. A lo mejor tu hijo o tu hija promete y no cumple, ok. Pero eso no aplica a Dios. Todas las promesas de Dios en Cristo son amén. Todas las promesas de Dios antes de la eternidad se cumplieron en Cristo, sí. Todas las profecías del Antiguo Testamento se cumplieron en Cristo, sí. Todas las profecías del libro de Apocalipsis se cumplen en el libro de Apocalipsis, sí. ¿Por qué dudas? ¿Por qué dudas? Por eso, hermanos, una persona que se la pasa mucho tiempo dudando, en lo personal, yo pienso que está en un proceso de conversión, todavía no es convertido. ¿Por qué? Porque si algo tiene el creyente verdadero es que creyó en Cristo. Lo más difícil ya lo creyó. Creerle a Dios que te perdona, que te da un corazón nuevo, que te adopta, etcétera, etcétera. Lo más difícil ya lo creyó, y todo lo demás que ya no le pone peros. No, esa persona está en un proceso, ¿sí? Y quiero decirles, hay una iglesia que fue mucho tiempo hermana nuestra, que había una persona que tenía más de 10 años ahí congregándose, y muchas veces había pedido su bautizo y siempre dijeron que no. Siempre había dudas, causaba problemas. ¿A qué me refiero? Una cosa es pedir el bautizo y tener marcas de regeneración, y otra cosa es tardarte 10 años y, sí, ya entendí, ya me quiero bautizar. Dice, no, Dios no se tarda tanto, ¿no? Por eso, hermanos, esta verdad es maravillosa entenderla, porque implica que Dios va a cumplir su palabra, es fiel, es inmutable, es veraz. Él es el Dios de la verdad, Él es eterno, todo lo que dice tiene valor eterno. Por eso, este amén, que así sea, no solamente lo entendemos con esta palabra amén, sino en Juan capítulo 1, versículo 1, Cristo es el verbo de Dios, ¿no? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esta es otra forma de afirmar lo que estamos diciendo del amén. Vean ustedes, una oración: Juan juega
la pelota. Bien. Juan juega la pelota. ¿Cuál es el sujeto? Juan. ¿Cuál es el verbo? Juega. ¿Cuál es el predicado? La pelota. Sujeto, verbo y predicado. Bueno, algo tan simple como esto, ¿no? Bien. Dice la Biblia en Juan capítulo 1, versículo 1, que Cristo es el verbo. Juega, ¿quién es aquí? Cristo. No, ¿cuál es el sujeto? Dios. Dios y el verbo es Cristo. Vean ustedes, así de sencillo es esto. Dios es el sujeto. El que cumple la acción del verbo es Dios o Cristo. Cristo. Pero como los dos son Dios, no hay ningún problema en entender esto. Juan, sujeto, Dios. Juega es la acción del sujeto, Cristo. Entonces, lo que Dios dice, lo que Dios promete, es Dios mismo en Cristo cumpliéndolo. De tal manera que Dios sería mentiroso y Cristo sería mentiroso si no cumpliera una sola de sus promesas. Por eso lo que dice el Padre lo va a cumplir en Cristo, porque Cristo es el verbo de Dios, es la palabra, el logos, como dicen algunos otros estudios, el logos, la palabra. Cristo es el que cumple todo lo que Dios ha prometido. Por eso, hermanos, es el amén. Voy a hacer una lista en la que Cristo dijo amén. Y es una lista que me quedé corto, hermanos, me quedé corto. Ahí estaba en mi oficinita, ahí en mi casa, y digo, ¿qué otra palabra? Ay, y empezó una cascada y otra cascada y otra cascada, en la que, o sea, de veras dices, es increíble la divinidad de este libro. Ven ustedes, Cristo es el amén. En la predestinación de personas para salvación, Cristo dijo amén. Sí. Cuando fueron sus nombres apuntados en el libro de la vida, Cristo dijo amén. Sí. Los que fueron ordenados para vida eterna, Cristo dijo amén. Sí. Los que iban a ser justificados, ¿qué significa eso? Que el juez iba a declararlos inocentes y sin culpa, porque Cristo le había pagado judicialmente la deuda a la justicia. Iban a ser absueltos, declarados inocentes y sin culpa. ¿Qué dijo Cristo? Amén. Los que iban a ser rescatados de su esclavitud del pecado, Cristo dijo amén. Sí. Los que iban a ser adoptados a la familia de la fe, los que iban a ser, hermanos, sabemos que hay muchos niños que les hacen el feíto, ¿no? Los que van a adoptar buscan el niño más güerito, más bonito, la niña más güerita, y a los otros niños así como que, ay no, a mí ese niño también está para dispuesto de adopción, ay no, está muy feo, ay no, ¿verdad? O sea, hermanos, tú y yo estamos más feos, moral, espiritualmente, y Cristo dijo, amén. Voy a adoptar a esas personas que vivían antes en el pecado, en la expiación. Cristo dijo amén en su sangre del cordero derramado. Cristo dijo amén como cordero de la expiación, como cordero de la propiciación. Cristo dijo amén, que así sea, que mi sangre sea derramada por fulano, por perengano. ¿Quiénes van a ser llevados al cielo? Todos aquellos por los que Cristo murió. O sea, estas personas justificadas, declaradas inocentes, judicial, legal y penalmente, ¿irán al cielo? Sí. ¿Quién lo hizo? El amén de Dios lo cumplió. ¿A quiénes se les va a dar vida eterna? A todos aquellos que Cristo murió por ellos, y Cristo dijo amén, que así sea. ¿De quién se les olvida? ¿Qué hizo Dios con los pecados de todos los predestinados? Dios decidió borrarlos, olvidarlos, lanzarlos lejos, sepultarlos en
en el fondo del mar, ponerlos sobre Azazel y que se vayan y que nadie los recuerde. Cristo dijo, amén. No como mucha gente, perdono pero no olvido, ¿no? Ay, no, gracias por tu perdón, ¿no? No, hermanos, el perdón de Dios es total, absoluto, irrevocable, permanente, eterno. ¿A quiénes se les va a dar la fe salvadora? A fulano y a sultano predestinados. ¿Qué dijo Cristo? Amén. ¿A quiénes se les iba a dar el verdadero arrepentimiento? A los predestinados. ¿Qué dijo Cristo? Que así sean. ¿A quiénes se les va a dar un corazón nuevo? A los predestinados. ¿Qué dijo Cristo? Así sean. Por eso, hermanos, que Dios mandara a Cristo a Dios, que Dios Padre mandara a Dios Hijo en la persona de Cristo. ¿Qué dijo? Que así sea. Que Él sea el Salvador, que así sea. Que Él sea el sacerdote, sí, que así sea. Que Él sea el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sí, que así sea. Que Él sea el profeta de Dios, que así sea. Que Él sea el mediador entre Dios y los hombres, que así sea. Hermanos, por eso Cristo es el amén. Él es el que le dice al Padre sí. Pero vean ustedes, los decretos de Dios, todos son en Cristo sí y amén. Los propósitos de Dios, ¿quién los cumple? Cristo. Y al cumplirlos Cristo son amén. La reprobación humana, ¿qué significa eso? A todos aquellos que Dios no escogió, a todos aquellos que no fueron escogidos para vida eterna y que comparecerán en el supremo tribunal del universo, que Dios determinó no tomarlos en cuenta para el perdón de sus pecados. ¿Qué dijo Cristo? Que así sea. Que mucha gente sea lanzada al infierno. ¿Qué dijo Cristo? Que así sea. Que mucha gente viva en un estado de maldición, en la oscuridad, llenos de problemas, llenos de aflicciones, sumidos en el dolor. ¿Qué dijo Cristo? Que así sea. Al que algunos sean llamados con una gracia irresistible, una gracia que no pueden vencer, que los vence y solitos vienen a Cristo. ¿Qué dijo Cristo? Amén, que así sea. Que los predestinados sean preservados por Dios y perseveren hasta llegar a la gloria. ¿Qué dijo Cristo? Que así sea. Van a ser protegidos por mí. Ir a la cruz de Calvario. ¿Qué dijo Cristo? Que así sea. Cuando el Hijo de Dios le dijo al Padre, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, ¿no? ¿Hubo respuesta de Dios? No. ¿Y qué dijo Cristo? Que así sea. Hermanos, que Cristo sea abandonado en la cruz de Calvario por el Padre. ¿Qué dijo Cristo? Que así sea. Que Cristo resucite al tercer día. ¿Qué dijo el Padre? Así, amén. Que así sea. Que Cristo ascienda al cielo, que llegue a la gloria con un cuerpo ya glorificado. ¿Qué pasó? Que así sea. Que Cristo se siente en el trono al lado de Dios el Padre. ¿Qué dijeron? Que así sea. Que Cristo en Apocalipsis capítulo 5 abra el libro y ponga en acción los sellos, las trompetas y las copas de la ira. Dice la Biblia que Dios le dio todo el juicio al Hijo de Dios, que Dios Padre le puso en las manos de Cristo todo el juicio de Dios. ¿Qué significa eso? Que Cristo es Salvador y juez. Por eso ustedes, queridos hermanos, amigos, congregantes que nos visitan, han estado escuchando mucho tiempo la promesa de Cristo como Salvador. Síguela rechazando, sigue
deshojando la margarita, que te interesa un comino bautizarte, que te interesa un comino hacerte miembro de una iglesia. Eso no es para mí. Está bien, ¿no? Pero si mueres y Cristo es tu juez, te va a recordar todas las veces que menospreciaste eso. Por eso, terrible que Cristo sea el Salvador y Él mismo tenga que ser el juez de todos aquellos que menospreciaron sus almas. Que Dios haya determinado el juicio final a todos aquellos que rechazaron la obra de Cristo. ¿Qué dijo Cristo? Que así sea. Jesús, sí, Padre, todos aquellos que rechacen el mensaje de salvación, el Evangelio, que rechacen tu sacrificio sustitutivo, comparecerán en el día del juicio final y serán hallados culpables. ¿Qué dijo Cristo? Que así sea. Hermanos, cuando en el juicio final, escuchen, cuando en el juicio final Juan Pérez se le muestran las evidencias que él rechazó, las evidencias de que tuvo Biblia, que inclusive iba a una iglesia, que inclusive tuvo amistad con cristianos en esa iglesia y rechazaba y en su silencio decía, ay, ya déjenme en paz, ay, cómo fastidia, ¿no? Pero el chiste es que su vida nunca tomó en serio a Dios, nunca lo respetó, nunca le interesó acercarse a Dios. Y cuando Dios exprese sus últimas palabras hacia esa persona, dice Mateo 25, es el único versículo del Nuevo Testamento que dice las palabras que Dios le va a decir a esa persona. Y son las palabras que van a retumbar toda la eternidad en el alma de esa persona. ¿Cuál? Dios les dirá a esas personas, Mateo 25, apártate de mí, maldito, hacedor de maldad. ¿Qué? Ahora, apartaos de mí, malditos, hacedores de maldad. Pero el énfasis, el enfoque es este. ¿Cristo qué va a decir? Amén. Que así sea. O sea, el amén no solamente es para promesas, para decretos, para profecías. El amén es también para juicios. O sea, otra vez, Cristo es el amén de las promesas. Y hay promesas positivas y hay promesas negativas. Las promesas negativas es que a todos sus hijos, a los que son verdaderamente sus hijos, que nacieron de nuevo, que se empiezan a desviar, Dios les ha prometido el cuero, la disciplina. Y de verdad, hermanos, entiéndanlo, Dios no te da un pellizco, Dios no te da una patillada. Y yo después de 30 años de ministerio pastoral y 8 años también de ser cristiano, 38 años, hemos visto, mi esposa y yo, que cuando Dios disciplina a un hijo, le quita salud, economía, libertad, un ser querido, le quita la paz. ¿Sabe lo que significa vivir sin paz? Es el infierno, hermanos. Yo lo he visto con muchísima gente. No pueden dormir, ansiedad, ataques, o sea, no tienen paz. Por eso, repito, todo esto hay promesas positivas y negativas. Y si Dios cumple sus promesas positivas, también las negativas. Si tú y yo merecemos disciplina, hermanos, no hay poder humano que nos lo quite. No hay poder humano. Por eso vamos a ver algunos textos donde el pueblo dice, yo creo que después de tragar saliva,
¿no? Amén. Vamos para Deuteronomio 27, por favor, y veamos este pasaje hermoso en el que el pueblo que sí entendía el amén, no era un grupo ameno, no era un grupo ameno, ¿no? Vean ustedes, aquí no había ninguno de estos evangélicos, amén, no. Ya ven que algunos pastores dicen, hermanos, ya están, ya Deuteronomio 27, amén. Entonces, amén. Yo no entender, ¿no? ¿Por qué preguntan amén? O sea, si es una confirmación de algo importante. Deuteronomio 27, versículo 15. Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiera en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá, amén. Maldito, la palabra maldito, otra vez, disculpen, siempre la explico. La palabra maldito no es una grosería, la palabra maldito es abandonado por Dios, desamparado por Dios y olvidado por Dios. Pregunta, ¿esto es vida? ¿Esto es vida? No. Y el pueblo dirá, amén. 16. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Maldito el que deshonrare a su padre y a su madre. Y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que redujere el límite de su prójimo. Y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que hiciera errar al ciego en el camino. Y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que permitiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre. Y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia. Y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre. Y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con su suegra. Y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que hiriera a su prójimo ocultamente. Y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente. Y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. 28:15 de Deuteronomio. Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano y hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Y así, hermanos, todo el libro de Deuteronomio 28. Maldito, 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 maldito. Dios no está jugando, hermanos. Si tú te gusta jugar, es tu problema. Dios no juega. Por eso, sí estamos entendiendo la confirmación del amén. O sea, Dios da una ley. Vean ustedes, Dios da una ley, la explica, menciona el castigo que da por su infracción, y el pueblo dice, déjame lo pienso. Yo creo que exageras, Dios. No. O sea, es el amén
la confirmación, la afirmación reverente de la autoridad en la que yo me sujeto hay una sumisión a esa determinación de Dios. Perdón por repetir, no tiene que ver nada con las iglesias amenas. No tiene que ver eso. Amén, hermano, amén, amén. No tiene que ver nada con eso. El pueblo dijo, o sea, a estas conductas habrá juicio. ¿Y qué dijo el pueblo? Amén. Les voy a poner un ejemplo, hermanos, para ilustrar un poco esto. Cuando a un hombre en el libro de Números lo encontraron recogiendo leña en el día de reposo, lo tomaron y lo llevaron a Moisés y dijo, ¿qué hacemos con ese hombre? Estaba haciendo algo que está prohibido. Y Moisés consultó a Dios y Dios dice, apedréalo. Y yo sé que muchos, no sé, esos que se cortan las venas, ¿no? Por todo. Ay, ¿cómo crees? Iba por leña para calentar el agua o hacer las tortillas, ¿no? Yo no sé. La autoridad dijo, apedréalo. Los 10 mandamientos están bajo pena de muerte, hermanos. Por eso, como tú y yo no cumplimos los 10 mandamientos, por eso Cristo ya sufrió esa pena de muerte. Entonces, a lo que quiero llegar es que en ese momento este hombre es apedreado, ¿no? Ya. Ahora, ven ustedes, sáquenlo y apedréenlo. El pueblo, imagínense a Juan Pérez, ¿no? Agarran la piedra. Listos, empiecen, ¿no? Y cada vez que yo agarraba la piedra y le aventaba la piedra a esa persona, yo digo, el día de reposo me fui 2 horas a trabajar. El día de reposo, en las tardes abrí mi negocio. O sea, al momento de aventar la piedra era una reflexión para mí. O sea, hoy se está castigando a ese infractor, pero mientras yo lanzaba la piedra me acordaba de lo que yo había hecho, que yo también merezco ser apedreado. Por eso cuando en Juan capítulo 8 la mujer adúltera es encontrada en adulterio y ahí van y hacen un show los fariseos, y ¿qué dice Cristo? El que esté libre de culpa, aviente la primera piedra. Y ahí mismo en Juan 8 del 1 al 11 dice, y acusados por su conciencia, uno a uno se empezaron a retirar, como diciendo, no, yo también anduve con fulana y con sultana y con aquella casada y con aquella viuda y con aquella divorciada y también anduve con esa. No, su conciencia les acusaba. ¿A qué me refiero, hermanos? Que cuando el pueblo dice amén, muchos deben de tragar saliva. ¿Por qué? Porque dicen, hijo, es lo que estoy haciendo, o es lo que tenía planeado hacer, o es lo que he estado planificando. No, estoy mal. El amén, hermano, nos ayuda a nosotros. Nos ayudan, así como el que aventaba la piedra, ese lanzamiento le hablaba a su conciencia. El próximo que esté allí para ser lapidado voy a ser yo. Eso es lo que está pasando aquí con el amén, hermanos. Por eso seguimos, ya no quiero desviarme mucho. Voy a leer algunos versículos y llegó el momento de que ustedes los confirmen con amén. Si alguno dice, voy a decir, por ejemplo, el primero dice, primera de Pedro, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Y alguien dice, ¿no? ¿Qué? Ya sé lo que está diciendo tu amén. Me dice, no,
sed santos en toda vuestra manera de vivir. Desde tu vocabulario, pues esas groserías kilométricas, ¿no? Odio, envidia, venganza, resentimientos. No, hermano, sed santos. Y si alguien dice amén, ¿no? O sea, ¿qué le están diciendo a Dios? Que así sea. Lo voy a hacer, lo voy a poner en práctica. ¿Sí? Lo voy a poner, o sea, me voy a sujetar. Va a haber una sumisión. A ver, entonces, hombres, hermanos, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Bueno, si ustedes no escucharon, yo sí escuché como 20. ¿Sí? Yo sé, hermanos, o sea, esta es una evidencia de lo que quieres someterte a Dios. A ver, mujeres, hermanas, sed santas en toda vuestra manera de vivir. Amén. Siguiente, hombres, haced morir lo terrenal en vosotros. Hermanas, haced morir lo terrenal en vosotras. Amén. Hermanos, despojaos del viejo hombre. Hermanas, despojaos del viejo hombre. Amén. Hermanos, tomad toda la armadura de Dios. Hermanas, tomad toda la armadura de Dios. Amén. Y aquí todos juntos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Amén. No te harás imagen de lo que está en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellos ni los honrarás. Amén. No usarás el nombre de Dios en vano. Amén. No guardarás el día de reposo. Amén. Honrarás a tu padre y a tu madre. Amén. No matarás. Amén. No adulterarás. Amén. ¿Cómo? Amén. No robarás. Amén. No levantarás falso testimonio. Amén. No codiciarás. Amén. Le dijo Dios a José: hermanos, esfuérzate y sé valiente. Hermanas, esfuércense y sean valientes. Amén. Hermanos, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Hermanas, nunca se apartará este libro de la ley. Amén. Hermanos, día y noche meditarás en él. Ya, no grites, hermano, ya te escuché que me están gritando, ¿no? Hermanas, día y noche meditarán en él. Amén. Hermanos, la palabra de Cristo mora en abundancia en nuestros corazones. Hermanas, la palabra de Cristo mora en abundancia en nuestros corazones. Amén. Dijo Cristo a sus discípulos: a ver, hombres, niégate a ti mismo, carga su cruz y síguele. Hermanas, niéguense a sí mismas, carguen su cruz y síganlo. Amén. ¿Me explico, hermanos? Yo te invito a que cada vez que leas la Biblia y termines de leerla, aunque no estés orando, terminas diciéndole amén. Dios no te pronuncia sugerencias ni hace invitaciones, no, son órdenes del dueño y del amo. Cuando tú termines de leer la Biblia, de verdad, ahí en silencio, repite amén. Lo voy a hacer, lo voy a cumplir. Así como ese novio, sí, acepto, sí, lo voy a cumplir. Con firmeza, con determinación, con seguridad de que vas a poner a trabajar en tu vida la palabra de Dios. Vamos a ir rápidamente a ver a una mujer
en el libro de Números capítulo 5. Números capítulo 5. En el Antiguo Testamento, cuando un hombre sospechaba de que su esposa andaba ahí de coquetilla y de todo, no, el esposo celoso, con ciertos argumentos, iba y acusaba a su esposa con el sacerdote. Hermano, es que yo veo que mi esposa es así se relaciona muy bien con muchos hombres, tiene muchos amigos, recibe muchas invitaciones por Face, tiene muchos mensajes por WhatsApp, y ya me puso a dudar, ¿no? Entonces, el sacerdote la tomaba, la llevaba al santuario y le decía en número 5:22. Pues desde el 21, el sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición y dirá a la mujer: Jehová te haga maldición y execración en medio de tu pueblo, haciendo Jehová que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche. Y estas aguas que dan maldición entren en tus entrañas y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo. Y la mujer dirá: amén, amén. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Si ella le decía: no, viejo, sí es cierto que como 600 WhatsApp diario me mandan y les digo hola guapos, hermosos a todos, ¿no? O que tengo como 1300 seguidores en Facebook y todos son hombres, ¿no? Y les digo hola queridos, ¿cómo están? Pero hasta allí llego nada más, ¿no? Pero ya la esposa dice: no, eso ya salió de tono. Entonces, repito, lo llevan con el sacerdote le lee esto a la mujer y le dice: judía, toma estas agüitas, si estás mintiendo se va a caer tu muslo y tu vientre se va a inflamar, que vas a parecer más que una embarazada. Y ella dice: ¿cómo confirmaba eso? Diciendo amén, amén. Si la mujer era inocente, bueno, entendía que ya teniendo tantos amigos digitales era malo para ella, pues lo iba a borrar. Y si era inocente, ¿le iba a pasar algo? No. Pero si después de tomar eso se le caía el muslo y el vientre se le empezaba a inflamar, a la semana ya parecía más que una embarazada, ¿qué creen que iba a pasar? Pobrecilla, ¿no? O sea, te burlas de tu esposo, lo engañas, pero si te daban agüitas de maldición, de Dios a Dios no lo ibas a engañar. Lo que quiero es simplemente ver la forma en que se confirmaba una promesa o un juicio. Otra vez, ¿cómo se confirmaba una promesa o un juicio? ¿Con el amén, amén? ¿Amén, hermanos? ¿Amén, hermanos? No, por favor, entiende, es algo solemne, reverente hacia una autoridad. Y esta mujer se sometía a la autoridad y al momento de respeto de tomar aguas de maldición. Y ella decía: pongo en Dios que Él es omnipresente y Él me ha visto, que no es cierto. Sí es cierto, mi esposo ya le di motivos de celos y voy a cerrar mi Face, voy a cerrar mi WhatsApp, voy a bloquear a mucha gente. Me da vergüenza que mis hijos estén viendo eso, ¿no? Pero Dios sabe que yo no he sido coqueta con nadie. Bueno, entonces les estoy mostrando simplemente, hermanos, ejemplos de Dios al Hijo, y el Hijo dijo amén, de Dios al pueblo y el pueblo dijo amén. Ya hicimos el ejercicio de versículos donde Dios te dice a ti y a mí. Por eso, otra vez lo que dije al principio, el amén, que así sea,
y el consumado es están íntimamente relacionados. Íntimamente relacionados, porque el así sea es lo voy a hacer y el consumado es ya lo hice. Misión cumplida. Por eso, vean ustedes otro uso del amén que es demasiado reverente. Demasiado reverente, y es cuando el amén se dirige hacia Dios por parte de su pueblo. Romanos capítulo 11. ¿Sí? Repito, es el amén de los más reverentes porque es del pueblo hacia Dios. Romanos 11:36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. ¿Qué? Amén. Amén. Romanos 15, versículo 33. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Capítulo 16, versículo 24. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Pero vean ustedes las palabras de Pablo a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 1. Vean ustedes las palabras de Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 1, versículo 17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Versículo 21. La cual profesando algunos se desviaron de la fe, la gracia sea contigo. Amén. Hermanos, vean ustedes, me despido ya hablando en la aplicación de este amén hacia ti y hacia mí. Cuando Dios te salvó, te perdonó, a nadie lo dejó para estar sentado en una hamaca, a nadie, a ningún creyente verdadero, a ni uno. A cada uno, a ti, si tú ya naciste nuevo, te dio un don, una capacidad extraordinaria espiritualmente hablando para servir en la iglesia de Dios. Nadie vive sin un don. Posiblemente no te has dado cuenta, no tienes un año, 2 años y apenas estás entendiendo tus habilidades, pero va a llegar un momento donde vas a entender que tienes un don para servir en la iglesia. ¿A qué me refiero? A que así sea, que así sea, es que tú te vas a poner a trabajar en las cosas que Dios te va a poner de acuerdo al don. Dios va a usar tu vocación, Dios va a usar talentos que Dios te dio, Dios va a usar el don para que sirvas. Y cuando tú empieces a servir, prácticamente estás diciendo, amén, amén, que así sea, voy a hacerlo. Y al final, el consumado es las coronas y los galardones para esos creyentes. Por eso hay una relación, hermanos. Vean ustedes, Cristo es el amén, que así sea, consumado es. En el creyente es lo mismo, recibe los dones y en tu responsabilidad humana, vean ustedes lo hermoso, en tu responsabilidad humana repites lo mismo que el apóstol Pablo cuando lo tiraron del caballo. ¿Se acuerdan que iba en un caballo así blanco, conquistador, ¿no? Y de pronto, ¡pum!, tirado, y ahí todo con el polvo, la cara llena de polvo. ¿Quién eres tú, Señor? ¿No? Y esa luz le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y la segunda,
la segunda vez que habla Pablo ahí tirado, envuelto en el polvo, le dice: ¿qué quieres tú que yo haga? Ese es el amén. O sea, ya no se esperó. Este es un amén adelantado. Lo que tú me digas, yo ya te dije amén. ¿Sí me explico? Lo que tú me pidas, desde ahorita te digo, así sea, amén. Y a muchos de ustedes Dios tiene años diciéndoles, y ustedes dicen, sí, amén, amén, y nunca has hecho nada. Eso habla de que no eres inconverso, inconversa. Eso habla de que sigues deshojando la margarita y que no te llegue la muerte porque estás en un estado de perdición. Porque tu amén es falso, totalmente falso. Como una moneda de 14 pesos que no existe. Por eso, Cristo es el amén. Que así sea, lo voy a hacer. Consumado es, lo terminé. El creyente, ¿qué quieres tú que yo haga, Señor? Haz esto, haz esto, haz esto, predica el evangelio, busca. Por la primera persona que tienes que orar es por tu esposo. No, mi niño. No, primero tu esposo. Número uno, tu esposo. Primero tu esposo. Los hijos son prestados y son pasajeros. Ellos se van a ir algún día. Y tu esposo, y tú los protegen. Primero por tu esposo y luego por tus hijos. No, primero por mis hijos. Ahí está tu amén. Ahí está tu amén. No, hermanos. Por eso eso es maravillosamente armonioso. ¿Qué quieres tú que yo haga? Y ahora sí entendemos más claramente lo que Cristo dijo. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? ¿Cuántos amén falsos has usado? Dicho. Ahora, perdón por seguir repitiendo lo mismo, ahora sí entendemos lo irreverente de tantos amén en estas iglesias amenas. No va por ahí. Ojalá tu amén por primera vez salga de tu corazón, porque a lo mejor no tienes una vida escandalosa ni depravada, pero tus pecados son pecados de omisión. No hacer lo que tienes que hacer. Tus grandes pecados de omisión. No hacer lo que tienes que hacer. Hermanos, Cristo es el amén de Dios. Con Él tenemos garantizadas todas las promesas. Por eso sé que cuando llegue mi última predicación, que obviamente no lo sé, mi último estudio, y parta, sé lo que me espera: la gloria, un cuerpo nuevo que no envejece, del Dios que me perdonó y me salvó, anhelando que mis hijos y mi esposa también sigan ese camino. Si mis hijos no siguen ese camino, allí en el hospital será la última vez que los vea, porque el cielo y el infierno no tienen contacto, irán a la perdición. Por eso, hermanos, la única forma de vivir con tu familia eternamente es en Cristo Jesús. Porque en Cristo Jesús todas las promesas, decretos, profecías y pactos son en Él sí y en Él amén. Bendito Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo te agradecemos toda la gloria que hay en esta palabra, donde tú determinaste que en Cristo se cumpliera todo. Él es tu verbo, Él es el Logos, la palabra. Él es el que cumple tus profecías, tus decretos, tus planes, tus consejos, tu determinación, tus pactos. Él es el que cumple tu voluntad. Él es el que hace todo, en todo. De tal manera que
las demás profecías hacia cada creyente están plenamente garantizadas. Promesas de bendición y promesas de disciplina. Lo entendemos perfectamente, Señor. Yo te suplico que mis hermanos puedan usar la palabra amén con ese sentido de sujeción, con ese sentido de sumisión, con ese sentido de reverencia, respeto, determinación y afirmación que tiene el amén. Te pido, Padre, que tú a mis hermanos hoy consolides esta palabra en sus almas y que la usen cuando ellos ya decidieron someterse a tu voluntad. Gracias, Señor, por esta preciosa exposición que la Biblia nos da de la palabra amén. Y gracias porque ese amén se encarnó en la persona de Jesucristo. Bendito seas, Padre, bendito seas por siempre. Y la iglesia dice amén. Gracias, hermanos.